Estábamos viendo en 2 de Timoteo capítulo 3 al final del capítulo 3 de 2 de Timoteo dice 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea, el creyente, sea perfecto, maduro, quiere decir, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere prepararnos para servirle y nos prepara a través de su palabra. Bendito seas, Padre Celestial, sabemos que tú tienes pensamientos de bien para tu pueblo. Tú quieres apartarnos del mal, apartarnos de todo pecado, y te pedimos que lo hagas a través de tu palabra. Te damos gracias porque podamos reunirnos, porque nos libraste de males, de peligros, de contratiempos en esta semana. Tu gracia nos ha acompañado por todas partes y te alabamos por eso. Si pecamos y no nos dimos cuenta o se nos olvidó o no lo confesamos en su momento, te pedimos que nos perdones y que nos limpies una vez más con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y que nos ayudes, Padre, para que saquemos provecho de este estudio y que tu nombre sea glorificado en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras relaciones con los que nos rodean. Capacítanos, Padre, para toda buena obra, como dice este texto. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ver el significado brevemente de algunas de esas palabras teológicas que están relacionadas con este tema. El primero que puse ahí en la pizarrón es la inspiración. La inspiración es el acto del Espíritu Santo obrando sobre los escritores sagrados. Dios les inspiraba lo que tenían que escribir. Pero no era algo subjetivo meramente. Por ejemplo, hay compositores que componen una canción y dicen, no, pues yo me inspiré en fulana de tal. La inspiración de los escritores de la Biblia no era así. Era que el Espíritu Santo influía en los escritores para que escribieran lo que tenían que escribir. Entonces, lo que nosotros leemos cuando abrimos la Biblia es palabra de Dios, no es palabra de hombres. Dios usó a hombres, los que escribieron fueron hombres, pero las palabras fueron dadas por Dios. Entonces, cuando ustedes leen las Escrituras, no les quepa ninguna duda. Este libro es absolutamente seguro y confiable. Dios no comete errores. Otra cosa, acuérdense que la Biblia siempre nos habla con autoridad. La Biblia no da sugerencias, los escritores no dan sugerencias. Los novelistas, los escritores, los intelectuales, los poetas dan lo que según ellos es su opinión, lo que ellos creen que es lo correcto o lo que ellos creen que es bueno para la gente, para sus lectores. Pero Dios nos habla con autoridad. Tú debes hacer esto, no debes hacer aquello, estás mal si haces esto. Y es por eso que muchos chocan con la autoridad de las Escrituras. Los orgullosos, los autosuficientes, los arrogantes, ellos no quieren que se les hable con autoridad. Y una persona que no quiere reconocer la autoridad divina, que no quiere obedecer lo que está escrito, lee la Biblia pero no entiende. Son personas que leen con prejuicios. Entonces leen y como se dan cuenta que andan mal en algo, que Dios les muestra que andan mal, entonces mejor dejan de leer o buscan en las Escrituras lo que les gusta, pero no están dispuestos a someterse a la autoridad de las Escrituras. Ahora vean lo que está en segundo lugar, es la revelación. Dios nos comunica, nos revela su verdad por medio del Espíritu Santo. Si ustedes leen la palabra
Sin la guía del Espíritu Santo, ustedes no entienden. A eso se debe que hay tantas religiones. A eso se debe que hay tantos falsos maestros, mentirosos. Porque ellos no entienden. Ellos entienden según ellos creen que entienden, pero están confundidos. Dicen una cosa hoy y otra mañana. Se contradicen. Entonces, ¿qué esperanza hay para sus oyentes o para sus lectores? Si ellos están confundidos, van a confundir a la gente. Si un ciego guía a otro ciego, ambos se irán al hoyo, o sea, al infierno. Entonces, Dios nos revela su verdad por medio del Espíritu Santo. Y es por eso que le pedimos a Dios que bendiga su palabra, que nos hable a través de su palabra, porque el que comunica la verdad, el que hace que la verdad penetre, no es el predicador. El que hace que la palabra penetre es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no interviene, de nada sirve todo. Entonces, Dios nos revela por medio de su Espíritu Santo que este libro es la verdad, que es con Él con quien tenemos que ver. Dios se revela a sí mismo su naturaleza y su carácter a través de las Escrituras. En las Escrituras aprendemos a entender quién es Dios, qué piensa Dios, qué desea Dios, qué ama Dios, qué aborrece Dios. Dios quiere ser conocido, Dios puede ser conocido, porque conociéndole es que tenemos vida eterna. Dios no quiere que terminemos mal, Dios no quiere que terminemos en el infierno. Entonces Dios se revela y debemos pedir que se nos revele a nosotros. Cuando ustedes se pongan a leer la palabra de Dios, pídanle que les hable a través de su palabra y Él lo hará. Vean lo que está en el tercer punto, la iluminación. El Espíritu Santo nos ilumina. Vivíamos en las tinieblas, no entendíamos la palabra, pero el Espíritu Santo viene y nos da luz espiritual. Entonces las tinieblas en las que vivíamos empiezan a disiparse. La luz puede más que las tinieblas. En un cuarto muy oscuro, ustedes prenden una velita y una simple lucecita de una vela ilumina mucho de lo que hay en la habitación. Entonces, cuando nos exponemos a las Escrituras, empezamos a entender cosas que antes nunca habíamos entendido. Empezamos a tener luz poco a poco. Hay personas que entienden mucho la palabra. Hay personas que entienden tanto que han llegado a escribir libros incluso. Pero una persona que no tiene la ayuda del Espíritu Santo, por muy inteligente que sea, por muy culta y preparada que sea, esa persona no entiende. Las palabras de la Biblia tienen que ser entendidas espiritualmente, con la ayuda del Espíritu. Entonces ahí el cerebro en sí no ayuda tanto. El asunto es que Dios nos ilumine para que entendamos su palabra. Y vean lo que está en el punto número 4, inspiración verbal. Quiere decir que las palabras en la Biblia fueron inspiradas, las palabras. O sea, no simplemente las ideas, no simplemente los conceptos, sino que cada palabra fue inspirada por Dios. Ustedes habrán leído libros que fueron escritos basándose en una sola palabra de la Biblia. Es increíble que de una sola palabra se hayan escrito libros así de gruesos. Por ejemplo, de la palabra redención, de la palabra justificación, de la palabra salvación, de la palabra infierno. De una sola palabra de la Biblia se han escrito montones de libros. Vean lo que es el punto número 5, inspiración plenaria. Quiere decir que cada palabra, independientemente de las demás, cada palabra fue inspirada por Dios. Entonces, si una palabra nos advierte, nos juzga, nos amenaza, nos advierte, nos dice que estamos mal, esa palabra está cumpliendo con el propósito para el cual Dios la diseñó. Cada palabra tiene un propósito. Entonces, digan lo que digan, cada una de estas palabras
nos están diciendo lo que Dios quiso que nos dijeran. Y esto se aplica no solamente a algunas palabras, sino a todas. No solamente a algunos libros, sino a todos. Porque hay unos libros que son más fáciles de entender que otros. Hay libros que son complicados. Pues sean fáciles o complicados, Dios nos habla a través de cada uno de ellos. Hay textos que nos gustan mucho, hay textos que nos incomodan. Pues nos gusten o nos incomoden, son palabras que Dios quiso que cumplieran con ese propósito. Ahora vean el último punto, la inerrancia. ¿Qué significa esta palabra? Que la Biblia no comete errores. Algunos traductores han llegado a cometer algún error, algunos editores, algunos impresores, pero la palabra de Dios es absolutamente confiable. Las Santas Escrituras se encuentran libres de errores. La palabra de Dios no tiene contradicciones. El otro día yo les dije que me habló por teléfono un testigo de Jehová, y en un momento de la plática me dijo que Dios no lo sabe todo. Y se basó para decírmelo cuando, ¿se acuerdan ustedes cuando Dios le dice a Abraham que mate a su hijo Isaac? Ya lo tiene acostado ahí en el altar, agarra el cuchillo, ya lo va a matar. Dios detiene su mano y le dice, no lo mates. Dice, ahora sé que temes a Dios porque no me rehusaste la vida de tu hijo. Y me dice él, vea lo que Dios le dijo a Abraham, ahora sé. Quiere decir que antes de eso no lo sabía. No, le digo, usted no entiende. Dios no sabía antes de eso que Abraham temía más a Dios. ¿No sabía Dios eso? Entonces, si ya lo sabía, ¿por qué le dijo, mata a tu hijo? Si él ya sabía que amaba más a Dios que a su hijo, ¿por qué le dijo, mata a tu hijo? ¿Saben por qué? Dios sí lo sabía, el que no lo sabía era Abraham. En ese momento él entendió, Abraham, que él estaba dispuesto a amar más a Dios que a cualquier otra cosa. La palabra Isaac, acuérdense, significa risa. ¿Cuál era la risa de Abraham? Isaac. En su vejez tuvo aquel hijo, ¿cómo lo quería? Dios quiere que nos demos cuenta cuáles son las cosas que más amamos. Y cualquier cosa que amemos por encima de Dios debemos desecharlo. Dios debe estar por encima de todo. Pero Dios nos prueba para que entendamos a quién es, al que estamos amando más que a Él. Pero Él ya conoce nuestro corazón. Ahora, si ustedes buscan en la Biblia textos que hablan de que Dios todo lo sabe, hay montones de textos por todas partes. Pero Él se agarró de un texto que Él no entiende para contradecir todos los textos que dicen que Dios todo lo sabe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que son personas que creen que la Biblia se contradice, pero no, eso es absurdo. La Biblia no se puede contradecir, Dios no se contradice. Si hay un texto que parece decir que Dios no lo sabe todo, pero hay 50 textos que dicen que Dios lo sabe todo, una regla básica de interpretación bíblica es que 10 textos pueden más que uno, 10 textos pueden más que dos. Entonces, si hay uno o dos textos que parecen contradecir lo que dicen 20, 30, 40 textos, ya sabemos cuáles tienen la razón. No se les olvide que la Biblia se interpreta a sí misma, pero ellos creen que Dios se contradice. ¿En qué clase de Dios creen ellos? Esas personas leen la Biblia para contradecir a Dios y para refutar las ideas cristianas. A ellos no les importa lo que dice la Biblia, a ellos les importa lo que ellos creen. Si ustedes leen la Biblia para justificar sus ideas preconcebidas, ustedes nunca van a entender. Hubo famosos creyentes que terminaron negando la existencia del infierno. Hay un montón de textos que hablan del infierno. ¿Y en qué se basan para negar la existencia del infierno? En que Dios es amor. Un Dios que es amor no puede castigar a sus criaturas con el infierno. Esa es su idea.
Ellos están muy equivocados. La Biblia no tiene errores, no tiene contradicciones. La palabra de Dios, las Escrituras, son infalibles. Y son infalibles porque provienen de un Dios infalible. Si ustedes tienen un diccionario de esos antiguos, un diccionario exhaustivo, de esos diccionarios que están así de gruesos, de la Real Academia Española, ustedes encontrarán un error de ortografía en un diccionario de la Real Academia Española. ¿Encontrarán un error de ortografía? A mí se me hace muy difícil creer eso. ¿Por qué? Porque los que escriben un diccionario son expertos. Y no es uno solo el que escribe un libro de esos, son un montón, puros expertos. Ahora, si los hombres pueden escribir un libro que casi no tiene errores, imagínense Dios. Hay una Real Academia Divina. Dios se cercioró de que sus palabras estuvieran libres de errores. Vimos el otro día algunas evidencias internas de la veracidad de las Santas Escrituras. Una cosa que vimos es que la inteligencia humana no hubiera podido producir un libro como la Biblia. Junten a ustedes a los 10 hombres más inteligentes de este mundo y díganles, escríbanos un libro tan bueno como la Biblia. ¿No pueden? Ahí la inteligencia humana no sirve para eso. El corazón del hombre, que es depravado por naturaleza, como dicen las Escrituras, es imposible que puedan producir un libro como la Biblia. No tienen la capacidad moral, ni intelectual tampoco, porque la inteligencia divina está muy por encima de la inteligencia humana. Y los hombres que no son creyentes, en el fondo aman el pecado. ¿Cómo van a escribir un libro que les condena a ellos? ¿Cómo inventarían algo parecido al infierno si ellos saben que el infierno les condena a ellos? Otra cosa, la persona de Cristo, el carácter de Cristo, son una muestra clara de que la Biblia es la palabra de Dios. Ustedes analicen la persona de Cristo, analicen lo que Cristo hizo en la cruz. Todo lo que Él hizo demuestran claramente que Él es una persona única. Cristo es incomparable, Cristo se cuece aparte, no hay nadie como Cristo. Entonces, no cabe duda que la Biblia es la palabra de Dios. Y vamos a ver otras evidencias a partir de ahorita. Les voy a dar alguna serie de textos. Si traen alguna libretita, apúntenlos para que después en su casa los analicen y los chequen, porque no nos vamos a profundizar en ellos. Vean, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 3. Evidencia interna. Romanos 3 dice, 3:1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y dice, mucho, en todas maneras, o sea, dice, a pesar de todo. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién les fue confiada la palabra de Dios? A los judíos. En las épocas antiguas, nadie tenía las Escrituras excepto el pueblo judío. Dios se las confió a ellos. Pero vean cómo dice al final del 2. Les ha sido confiada la palabra de Dios. Aquí no dice que les fue confiada la palabra de Moisés, ni las de Isaías, ni la de Jeremías, ni la de Daniel. No. Les fue confiada la palabra de Dios. O sea, los escribas de tiempos antiguos y los profetas, ellos sabían que lo que ellos tenían entre manos no era palabra de hombres. Eso era palabra de Dios. Ahora, lo que está diciendo aquí Pablo se aplica a todo el Antiguo Testamento, porque cuando él escribió esto, todavía el Nuevo Testamento no se escribía. Entonces, Pablo está hablando desde Génesis hasta Malaquías. Todo lo que
los 39 libros del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, fueron palabra de Dios. Eso lo entiende Pablo. O sea, Saulo de Tarso, antes de ser convertido, conocía el Antiguo Testamento. Él creía que era palabra de Dios, pero no entendía. Saulo de Tarso era un hombre muy culto, muy preparado, pero cuando leía el Antiguo Testamento él no entendía, tenía un velo sobre sus ojos. Hasta que Cristo se lo quitó, Pablo empezó a entender todo lo que decía el Antiguo Testamento. Y es por eso que hemos dicho que para que ustedes puedan entender el Antiguo Testamento, tienen que entender primero el Nuevo Testamento. Alguien me dijo en una ocasión: no, hermano, si está usted mal. ¿Cómo debo entender primero el Nuevo Testamento para poder entender el Antiguo? Entonces, ¿por qué Dios puso primero el Antiguo? Pues hubiera puesto primero el Nuevo y luego el Antiguo para poder entender. ¡Wow! ¿Qué contestarían ustedes a estas personas? Los judíos tenían el Antiguo Testamento y eran celosos del Antiguo Testamento. Lo leían, se aprendían los textos de memoria, pero no entendían. Cristo les dijo a todos los rabinos, dice, la ley dice, pero yo, Moisés dijo, pero yo os digo. Lo que Moisés dijo ustedes no lo entienden, yo les voy a dar la interpretación correcta. Y eso, ¿cómo les chocaba a los israelitas, a los fariseos, a los escribas? Porque cuando Cristo les hablaba eso, les hablaba a escribas que tenían 60, 70, 80, 90 años de edad, todos de barbas blancas, venerables ancianos, y Cristo tenía 30 años, 31, estaba bien jovencito. Decían, ¿qué nos viene a enseñar este joven? Nosotros somos expertos. Los judíos conocían las Escrituras, creían que era palabra de Dios, pero no eran obedientes. Leían la palabra de Dios, pero no eran obedientes. ¿Por qué? Porque no entendían. En el Antiguo Testamento, Moisés, hablando de los 10 mandamientos, dice, fueron escritos por el dedo de Dios. ¿Ustedes han visto la película de los 10 mandamientos? ¿Cómo se ve un rayo ahí que sale? Se mete en una piedra y ya está ahí el primer mandamiento. Y sale otra vez otro rayo, ahí ya está escrito el segundo. El dedo de Dios escribió los 10 mandamientos. Esa no fue ocurrencia de Moisés, eso fue idea de Dios. Ahora, si Dios les confió las Escrituras a los judíos, y supuestamente las entendían, pero no eran obedientes, entonces ¿no eran palabra de Dios? Sí lo eran. Pero la culpa no estaba en Dios, la culpa estaba en los judíos. Bien, y eso lo podemos entender fácilmente. Supongamos que a un padre le gusta mucho leer la Biblia, pero no es convertido. Hay muchos así. Hay muchas personas que leen la Biblia y no son convertidas, muchísimos. Y ese hombre le gusta leer y le dice a sus hijos, tienen que leer la Biblia todos los días, media hora. De tal hora a tal hora van ustedes a leer. Y quiero que me des un informe de lo que leíste. Escríbeme lo que aprendiste. Sí, papá. El papá le inculca al hijo que lea, pero él no obedece. Entonces, si el papá no obedece, ¿no es palabra de Dios lo que les está inculcando? Sí, pero él no obedece. Pero la culpa no está en Dios, la culpa está en el papá. Si nosotros leemos y no obedecemos lo que leemos, ¿la culpa es de Dios? No, la culpa es nuestra. Un padre hace bien en inculcarle a sus hijos la palabra de Dios. Pero imagínese que un hijo fuera franco, que no tuviera pelos en la lengua y que le dijera a su papá, oye papá, tú quieres que yo lea la Biblia, pero tú no la obedeces, mira cómo le hablas a mi mamá, mira cómo me pegas. Está bien que queramos lo mejor para nuestros hijos, pero antes que nada, de ser estrictos con ellos, debemos ser estrictos con nosotros mismos, poner en práctica lo que aprendemos y pedirle a Dios que ayude a nuestros hijos a que lo pongan en práctica también. Porque si no lo ponemos en práctica nosotros, pues menos ellos. Nos tacharán de hipócritas nuestros hijos. Otra cosa, Dios usó a los judíos para que preservaran pura la palabra de Dios. Lo que ellos traducían, eran bien celosos en las traducciones. Dios guió a los judíos para que hicieran eso. A través de los siglos,
el diablo quiso acabar con las Escrituras, antes de Cristo y después. El diablo odia las Escrituras. Ataques humanos, ataques diabólicos, en contra de las Escrituras. Mucho después de Cristo, anduvieron persiguiendo a Tyndale. Estaban en contra de él porque él quería traducir la Biblia al inglés, al idioma inglés, y lo persiguieron hasta que lo mataron. Persiguieron a Cipriano de Valera igual. Todo porque el diablo odia las Escrituras. Hay un complot, siempre ha existido un complot en contra de las Escrituras. El Antiguo Testamento fue entregado a los judíos y fue preservado. ¿Se acuerdan? Los originales primitivos eran escritos en papiro. Era una hierba, una planta que crecía junto a los ríos. Eran unas hojas así de grandes. No sé qué tratamiento les daban para que pudiera conservarse y durara muchísimos años. Existen fragmentos de papiros de los primeros siglos del cristianismo y también en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando el apóstol Pablo leía las Escrituras, él podía decir con toda confianza: esta es la palabra de Dios. Y cuando los profetas hablaban en el Antiguo Testamento, ellos no decían: yo soy Isaías y así les digo yo. No, Isaías decía: así ha dicho Jehová. Esto que yo les voy a decir sale de mis labios, pero es Dios el que ha puesto las palabras en mí. Vean otro texto en Hechos 24. Estas palabras que están aquí en Mateo 24:14 fueron dichas por Pablo ante el gobernador de Cesarea de Filipos. Dice 24:14: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, o sea, los judíos, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. La ley y los profetas son todo el Antiguo Testamento, en síntesis, en resumen. Vean lo que dice: así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pero vean, aquí está hablando Pablo, pero en realidad antes, cuando él era Saulo, en el Antiguo Testamento, él no creía lo que leía. Entonces, en un sentido, Pablo no servía a Dios antes de ser convertido. Servía a sus propios intereses, servía al judaísmo, servía a los sumos sacerdotes, servía al diablo, pero a Dios no lo servía. Y bien otra vez el 14: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Vean, nosotros podemos servir a Dios creyendo en la verdad. Una persona que no cree en la verdad no puede servir a Dios realmente. El sacerdote católico abre la Biblia para dar su homilía. El testigo de Jehová abre la Biblia para dar su enseñanza. Pero como ellos no creen en lo que está escrito, entonces ellos no están sirviendo a Dios. Abren la Biblia y tratan de explicarla, pero como ellos no entienden, entonces no pueden servir a Dios. No creen en lo que está escrito. Si tú no crees en lo que estás leyendo, tú no puedes servir a Dios. Tienes que entender y tienes que obedecer lo que estás entendiendo para que tú puedas servir a Dios. De nada sirve la teoría sin la práctica. En este versículo, Pablo está acusando a los judíos que lo acusaban de ser hereje. Decían los judíos: Pablo es un hereje, y en realidad los herejes eran los que lo acusaban. ¿Qué cosa es una herejía? Una falsa enseñanza. Acusaban a Pablo de ser un falso maestro, pero los falsos maestros eran los que lo acusaban a él. Ahora ven al final otra vez del 24:14: creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Debemos creer todo lo que está escrito, no lo que nos parezca simpático. Debemos creer las cosas, aunque en ciertos momentos tal vez no estemos capacitados para entenderlas. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Abraham que matara a su hijo,
Eso parecía una incongruencia. ¿Cómo es posible que si Dios me dio este hijo, cómo es posible que si Dios me ama y ama a mi hijo, ahora me pide que lo mate? Yo no puedo entender eso. Dios no nos pide que entendamos las cosas, porque evidentemente habrá algunas cosas que quizá nunca entendamos. Lo que Dios quiere es que obedezcamos. No le vamos a pedir a Dios explicaciones. El otro día yo les decía, un niño pequeñito, yo le doy una orden: hijito, por favor tráeme el libro de ahí. ¿Y por qué, papá? Tráemelo, hijo. ¿Pero por qué? Por favor, hijo, tráeme ese libro. ¿Pero por qué? Me voy a dar su nalgada. ¿Qué tengo yo que estarle dando explicaciones? Estamos hablando de un niño de unos 3 años, 4. A un hijo adulto, si me pide explicaciones por una decisión que yo tomé, a lo mejor le doy las explicaciones: mira, hijo, siéntate, vamos a hablar como hombres, mira, las cosas son así. Pero a un niño, ¿qué tengo yo que estarle dando explicaciones? Hijo, tráeme el libro. ¿Pero por qué? Porque soy tu papá. ¿Pero por qué? Pues porque Dios quiso que yo fuera tu papá. Los niños que quieren explicaciones para todo, ¿saben de dónde surge eso? Surge de la soberbia, del deseo de no obedecer a sus padres. Son actitudes que el padre debe reprimir, con sabiduría, con paciencia, ¿sí? No vamos a darles la nalgada de inmediato, pero que el niño entienda que tiene que sujetarse a sus padres. Imagínense que el niño te dijera: oye, papá, ¿y por qué yo tengo que someterme a ti? A ver, ¿por qué tú no te sometes a mí? Tú me quieres dar una nalgada, ¿yo podría darte una a ti? ¿Qué le dirías a tu hijo si te dice eso? Pablo creía todo lo que estaba escrito. No creía solamente cosas que pudieran parecer razonables. Él creía en todo lo que decía el Antiguo Testamento. En cambio, los inconversos, una persona sin el Espíritu, es capaz de creer cualquier cosa, menos lo que debiera creer. Vean otro texto en Hechos 20. Aquí en el capítulo 20 de Hechos está Pablo hablando en su discurso de despedida ante los ancianos y los miembros de la iglesia de Éfeso. En Hechos 20, vean lo que les dice, 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ven, aquí hay cosas muy interesantes. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. ¿Qué cosa es encomendar? Encomendar algo a alguien es poner a algo al cuidado de alguien. Ay, te encomiendo este dinero, cuídamelo. Dice: hermanos, os encomiendo a Dios. O sea, los pongo en las manos de Dios. Y luego dice: y a la palabra de su gracia. ¿Pero cómo? ¿Os encomiendo a la palabra de su gracia? ¿Cómo? Yo le puedo encomendar algo a alguien, a una persona, pero ¿cómo le encomiendo a alguien? A la palabra, dice, a la palabra de su gracia. Da a entender aquí que la palabra es como si tuviera personalidad, como si la palabra estuviera viva. Esto es increíble. Y luego vean lo que dice después de la palabra gracia. Dice que tiene poder para sobreedificaros. Aquí habla de personas que ya son creyentes. Los miembros de la iglesia de Éfeso ya eran creyentes. A ellos le escribió la epístola a los Efesios. Bueno, dice que tiene poder para sobreedificaros. O sea, ellos ya estaban edificados en la fe, ya eran creyentes. Pero dice, la palabra tiene poder para sobreedificaros. O sea, ustedes son inmaduros, son imperfectos, pero la palabra de Dios tiene poder para que sigan creciendo en un edificio espiritual, para que honren al Dios vivo. Nosotros somos sobreedificados a través de la palabra. Un cristiano que entiende poco, lo reconoce, le dice a Dios: yo entiendo muy poco tu palabra, ilumíname, ayúdame a entender, voy a leer. Si tú tomas esa actitud, te tomas de la mano de Dios como si fueras un niño que se toma de la mano de su padre, Dios te enseña un poco hoy, te enseña otro poquito mañana y otro poco más pasado mañana, y va a llegar el momento en que vas a entender un montón de cosas.
Dios nos va enseñando como los maestros enseñan a los niños de kinder, ya luego pasan al primero, luego pasan al segundo. No, un niño de tercero ya sabe un montón de cosas. Una persona que lee la Biblia todos los días, en un año pueden ustedes leer fácilmente la Biblia. En 10 años la pueden leer 10 veces. No, hombre, una persona que lee 10 veces la Biblia, ¿cuántas cosas no va a aprender? Pero la persona que la menosprecia, que la descuida, que se pasa las horas viendo la televisión y no quiere leer la Biblia, pues va a aprender muy poco, no cabe duda. La palabra de Dios nos salva, la palabra de Dios nos santifica, la palabra de Dios nos llevará a la gloria. Mientras estemos en este mundo, siempre necesitaremos de la palabra. Pedro habla de la leche espiritual no adulterada. Un adulto ya no toma leche. A los adultos ya la leche ya no les beneficia, pero a los niños sí. Pero delante de Dios siempre seremos niños. Siempre necesitaremos ser alimentados. Y en la Biblia hay alimentos para niños, para jóvenes, para viejos y para superancianos, para todos. La Biblia nos va a acompañar hasta el último día de nuestras vidas. La Biblia puede ser entendida por niños. No digan ustedes, no, si yo apenas con trabajo entiendo. No, pues mi niñito no creo que entienda. No, el niño entiende. Háblale, enséñale. Hay cosas fáciles de entender, otras más complicadas y otras súper complicadas, pero hay alimento para todos. Vean otro texto, 1 Corintios. Capítulo 2. Primera de Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vean, aquí habla de la luz, del entendimiento, de la iluminación que hemos recibido por el Espíritu Santo. Dice otra vez 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que está aquí escrito. Y ven el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Vean lo que dice Pablo aquí. Hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Vean lo que está diciendo. Cuando nosotros predicamos y usamos palabras como justificación, predestinación, elección, redención, son palabras enseñadas por Dios, no por los hombres. El significado de estas palabras no está en los diccionarios de este mundo. La Biblia interpreta la Biblia. Si ustedes quieren saber qué significa la palabra redención, tienen que buscar el significado aquí. No está en ningún libro que hayan inventado los hombres. Supongamos que yo encontrara una palabra difícil de entender en la Biblia y fuera con un catedrático de la UNAM. Oiga, señor licenciado, yo quiero que usted me explique el significado de la palabra redención. Pues, ¿qué me va a decir el pobre? ¿Qué me va a decir? No sabe de eso. La palabra fe es una palabra muy sencilla, pero una persona de este mundo que no ha sido enseñada por el Espíritu no puede darme su significado. Y aún si nos diera el significado de la palabra fe, una persona que conoce el hebreo, que conoce el griego, aún así tal vez no entendiéramos. Porque ustedes pueden entender el significado de la palabra en su mente, pero el asunto es que entiendan el significado en su corazón, que pongan en práctica lo que han aprendido. Es hasta que una persona obedece que entiende. Si tú no obedeces lo que escuchas, tú no entiendes. Estas palabras, redención, propiciación, justificación, salvación, no fueron palabras inventadas por hombres, fueron palabras inventadas por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces, vean ustedes el problema de las versiones modernas. Hay versiones modernas de la Biblia que tratan de simplificar todas las palabras complicadas. No sirve de nada eso. No sirve de nada.
Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, en lugar de poner la palabra redención, voy a poner la palabra rescate. La palabra redención significa rescate. ¿Sí? Lo explicamos. Sí, ya entendiste que significa rescate, pero si tú no has sido rescatado de tus pecados por Cristo, ¿de qué te sirve que sepas que redención es rescate? Entonces, ninguna versión moderna, ninguna paráfrasis, ninguna versión actualizada se pueden sustituir estas palabras por otras más fáciles. Hay personas que leen la Biblia, se acercan a la Biblia con ideas preconcebidas, con prejuicios, y no entienden. O sea, ellos piensan que la Biblia tiene que decir lo que ellos creen que tiene que decir. Y si alguien les explica un texto y no les gusta la explicación, dicen, no, yo no creo eso. Bueno, tú puedes creer lo que guste, Dios no te obliga. Una persona que no está dispuesta a ser enseñada no va a aprender nunca. Los que son orgullosos, los que creen que entienden, a los que les da pena preguntar, esas personas no van a avanzar. Y yo les dije hace rato, de nada sirve que nosotros enseñemos si Dios no enseña. De nada sirve que nosotros hablemos si Dios no habla. Le pedimos a Dios que les hable a ustedes, que les muestre su pecado a ustedes, que les ayude a arrepentirse a ustedes. Otra cosa, nosotros explicamos el texto, hablamos de la palabra, de lo que dice aquí, pero no les decimos, ustedes tienen que sujetarse a esto. No, todos los que estamos aquí tenemos que sujetarnos. No voy a decir que ustedes tienen que sujetarse, pero yo no, todos tenemos que obedecer lo que está aquí escrito. Y otra cosa, debemos aprender de manera sistemática. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos ser consistentes, debemos ser perseverantes, porque si ustedes leen un día y dejan de leer 2 o 3, ya se perdieron mucho. Imagínense un niño que va a la escuela el lunes y vuelve a ir hasta el jueves, pues no, ¿qué va a aprender ese chamaco? No, todos los días, debemos estar pegados. Vean Isaías capítulo 28. Isaías 28:9 y 10. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Y lo vean como dice más adelantito, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, vean ustedes cómo Dios nos va enseñando, mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón. Entonces, ustedes leen un día Romanos, ya aprendieron algo. Al día siguiente leen algo en Salmos, ya aprendieron otro poco. Luego leen Apocalipsis, ya entendieron otro poco. Dios nos enseña un poco hoy, otro poco mañana, otro poco pasado mañana. Y llega el momento en que ya entenderemos mucho. Y vuelvan a un texto que vimos hace ratito, en 1 Corintios 2, vean lo que dice el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. De aquí se deriva la palabra hermenéutica, comparando, acomodando lo espiritual con lo espiritual. O sea, si ustedes quieren comparar un texto que habla del arrepentimiento, para que puedan entender lo que significa la palabra arrepentimiento, tienen que compararlo con otro texto, y con otro, y con otro. Ya cuando tienen todos los textos que hablan del arrepentimiento, los analizan y ya llegan al significado correcto de lo que es el arrepentimiento. Un texto no puede contradecir a otro. Un texto encaja con los otros como las piezas de un rompecabezas. Entonces, llega el momento en que las doctrinas son tan claras en nuestra mente que ya no nos cabe ninguna duda. Una palabra espiritual debe de compararse con otra palabra espiritual.
Una palabra espiritual no se puede comparar con una palabra natural, con una palabra carnal, con una palabra inventada por los hombres. Un filósofo no me puede explicar la palabra de Dios. Un filósofo sabrá mucho de filosofía, pero de la palabra no sabe nada. Los sacerdotes católicos estudian filosofía antes de graduarse, antes de recibirse, antes de dar su primera misa, y vayan con un sacerdote que les explique lo que significan estas palabras y no las entienden. Vean otro texto, 1 Corintios 14. Primera a los Corintios 14, 37. Vean lo que les dice Pablo, el apóstol, a los Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Vean lo que dice aquí. Lo que yo estoy escribiendo no son ocurrencias mías, dice. Son mandamientos del Señor, o sea, mandamientos de Cristo. Y dice el 38, mas el que ignora, ignore. O sea, ¿no quieres creer que lo que yo te digo es palabra del Señor? Bueno, no lo creas, es lo que dice. Vean, hay personas que no quieren creer que esto es palabra de Dios y quieren discutir. ¿Quieres discutir? Yo no voy a caer en tu juego. Vamos a convencer a una persona en una discusión. Bien, la apologética es buena en su ámbito. Todo creyente debiera ser un apologeta. ¿Qué cosa es la apologética? La apologética es la defensa de la verdad. Debemos estar preparados para presentar defensa de lo que Dios demanda en su palabra. Debemos conocer nuestras doctrinas para poder contestar las preguntas que nos hagan. Pero si una persona quiere discutir y no quiere entender, no quiere aceptar que lo que le decimos es palabra de Dios, pues ¿para qué estar discute y discute? ¿No quieres creer? Bueno, pues ni modo. Ahí nos vemos. En lugar de sacar cosas buenas de una discusión así, pues bueno, nos vamos a meter en problemas. Lo que está diciendo Pablo aquí es que las epístolas, no solamente de los Corintios, sino todas las que él escribió, fueron ideas de Dios, no fueron cosas inventadas por él. Pero vean otra vez el 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, o sea, si tú crees que eres creyente, si tú crees que tienes el Espíritu Santo, tienes que entender que lo que te estoy diciendo es palabra de Dios, no es palabra que yo haya inventado. La palabra de Dios tiene muchas pruebas de que es palabra de Dios, de su veracidad. Cuando las presentamos de modo claro e indiscutible, pero la gente quiere discutir, ¿saben cuál es el problema de esas personas? Que no quieren obedecer. Y si no quieren obedecer, pues ¿cómo las vamos a obligar nosotros? La palabra de Dios se dirige a la conciencia. Pero una persona que tiene una mala conciencia no puede entender. ¿Por qué? Porque no quiere obedecer. Las personas que tienen una mala conciencia creen que la Biblia tiene errores. Fíjense, ¿hasta qué punto llega la soberbia de una persona que en lugar de ver sus propios errores, piensa que Dios es el que comete error? No, Dios no comete errores, amigo. El que los cometes eres tú. Dios quiere que entendamos que en efecto cometemos muchos errores. ¿Se acuerdan cuando mataron a Esteban los fariseos? ¿Por qué lo mataron? Porque Esteban les predicó la verdad, no les gustó. Dice, crujieron contra él sus dientes, agarraron las piedras y ¡pum!, lo mataron. Tenían una mala conciencia. Les dijo Esteban, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, por eso lo mataron. Hay personas que están tan acostumbradas a las mentiras que cuando les decimos la verdad no quieren creer en ella. Una persona a quien se le presenta la verdad claramente presentada y no quiere creer en ella,
debe ser dejada bajo su propia responsabilidad. ¿No quieres creer? Ni modo. No vamos a rebajar las demandas del Evangelio. No vamos a predicar lo que a ti te guste. Vamos a predicar lo que Dios dice. Y si lo que Dios dice te ofende, te molesta, ¿yo qué puedo hacer? A mí me gustaría que la palabra de Dios pues te gustara y que tú quisieras obedecer, pero si no quieres, pues yo no puedo intervenir. Mi obligación no es hacer que tú obedezcas. Es más, ni mi obligación es hacer que tú creas. Entonces solamente es Dios el que puede hacer que tú creas y obedezcas. Yo te presento la verdad, ahí te la dejo de tarea. ¿Quieres obedecer? Órale. Y no, ni modo. Ahora, vean ustedes, por ejemplo, en 1 de Timoteo, en el capítulo 2, Primera de Timoteo 2:11. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción. ¿Sujeción a quién? ¿Al pastor? En otras palabras, habla de que las mujeres deben de someterse, sujetarse a sus maridos. La mujer aprende en silencio en la iglesia. ¿Sí? En la iglesia, con toda sujeción. ¿Está sujeta a su marido? No habrá problema. Porque no permito a la mujer enseñar. ¿En dónde? En la iglesia. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Bien, de aquí nos basamos y en otros textos para decir que la mujer no debe predicar. Pero dicen algunos que dice aquí en el versículo 12, porque no permito, dice, pero Pablo está hablando en su nombre. No es Dios el que dice, no permito, no, es Pablo el que está diciendo, no. Si Pablo dice, no permito a la mujer enseñar, es porque Dios le concede que él hable con esa autoridad. Las mujeres no deben predicar. Pablo no era un misógino, Pablo no tenía nada en contra de las mujeres. Pablo dice, no permito a la mujer enseñar porque eso es palabra de Dios, y luego lo demuestra. Vean cómo dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no quiere que las mujeres prediquen, porque quien pecó primero en la caída en el Edén fue Eva, no Adán. Entonces, como castigo, Dios hizo que la mujer se sujetara al marido. Los matrimonios donde las mujeres no quieren sujetarse a sus maridos siempre acaban mal. Siempre. Solamente Dios puede enseñar a una mujer a someterse a su marido. Eso es sobrenatural, eso es sobrehumano. Una mujer inteligente, ¿cómo se va a sujetar a su marido que no es tan inteligente como ella? Pero aquí dice, cuando una mujer aprende a someterse a su marido, esa mujer ya aprendió de Dios. Primero se sujeta a Dios y luego se sujeta a su marido. Entonces el hecho de que la mujer no predique es idea de Dios. Pero aquí, repito, se refiere al ámbito eclesiástico, porque no cabe duda que las mujeres pueden enseñarles a sus hijos. Una mujer puede enseñarle a su mamá, a su tía, a su prima, enséñale a tus parientes, aunque seas mujer, no hay problema. Pero hay mujeres que le quisieran enseñar a sus maridos, a ver viejito, siéntate, yo te voy enseñando. No, ni te atrevas a hacer eso tampoco. Tienes que hablar con respeto a tu marido y no hacerlo ver como un ignorante. Ahora, si les enseñamos los textos que dicen que las mujeres no deben de predicar, a un pentecostés va a querer discutir. Si quieres discutir, discute. Yo no voy a discutir. Aquí están los textos. ¿Quieres que te los apunte para que los veas? Vean otro texto en Gálatas 1. Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos,
que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Vean, el evangelio que yo les anuncio no lo inventaron los hombres, es lo que dice Gálatas 1:11, y dice el 12: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, dice, sino por revelación de Jesucristo. ¿Quién le enseñó el evangelio a Pablo? No fueron los apóstoles, Cristo mismo directamente se lo enseñó. Y ven en el 17, en el 16, no en el 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Vean, allí en Arabia estuvo 3 años, dice el 18, vean. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, vean. Cristo se le apareció a Saulo, le cambió el nombre, ya se le puso el de Pablo, y fue a Arabia. ¿Qué fue a hacer Arabia? En Arabia no había cristianos. ¿Qué fue a hacer Arabia? Allí en Arabia, esos 3 años, Dios le reveló una de cosas que nadie le hubiera enseñado sino Dios. Esas cosas no se las enseñaron los apóstoles, Dios mismo directamente se las enseñó a Pablo. Por eso es que Pablo pudo escribir todo lo que escribió. Entonces, Pablo entendía que el evangelio que había recibido ningún hombre se lo había transmitido y no podía cambiarlo, no podía alterarlo. Hermanos, no podemos cambiar el evangelio, no podemos suavizarlo para que sea digerible. El evangelio ofende porque es la verdad. Nosotros no queremos ofender a nadie. Nosotros quisiéramos que todos ustedes se arrepintieran y fueran salvos. Quisiéramos que todos ustedes fueran perdonados de sus pecados. Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros no tenemos nada personal contra nadie. Nosotros los queremos a todos. Este evangelio Dios se lo reveló al apóstol Pablo, porque si no se lo hubiera revelado, ¿quién se lo hubiera revelado? Pablo estaba tan seguro, Saulo, que lo que él creyera era verdad, que iba a matar a los cristianos. ¿Quién le iba a convencer que estaba mal? Solamente Cristo pudo convencerlo. Nosotros, cuando predicamos el evangelio, no queremos que ustedes se fijen en nosotros. ¿Qué es lo que somos nosotros? Pues seres humanos como ustedes, con defectos como ustedes. Lo que nosotros queremos es que ustedes pongan sus ojos en Cristo, que lo miren a Él. Él no tiene ningún defecto, Él es Dios, Él es hermoso, Él es precioso. Ustedes aprenden, ¿saben cuándo? Cuando se acercan a Cristo. Eso es lo que nosotros queremos, que ustedes se acerquen a Él, que se sometan a Él, que lo amen, que le teman, que le sirvan, que le honren. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, por todos. Esta palabra que nosotros predicamos deben creerla todos ustedes, pero también nosotros. Los que predicamos somos hombres, pero la palabra de Dios no es de hombres. Todos ustedes se alimentan de la palabra, nosotros también. Vean el último texto, 2 de Timoteo 2. (2:15) Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vean, le está diciendo Pablo a Timoteo esto porque Timoteo era pastor. Pablo era misionero y Timoteo era pastor. Otra vez 15. Procura con diligencia, o sea, esfuérzate, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bien, que usa bien o que traza bien la palabra de verdad, según el original griego. O sea, debemos trazar bien la palabra
para que conduzca a los hombres por el camino recto. Porque si nosotros explicamos mal las cosas, si nosotros no entendemos lo que predicamos, ¿cómo ayudaremos a que las personas entiendan? Si nosotros estamos desorientados, la gente que nos escucha estará desorientada también. Debemos usar bien la palabra de verdad para que la gente no se extravíe, no se aparte, para que la gente entienda, para que la gente obedezca. No vamos a alterar la palabra, no la vamos a mutilar, no la vamos a distorsionar, no vamos a poner un buzón de sugerencias. Hermanos, ¿qué les gustaría que predicáramos? No vamos a hacer eso. No vamos a predicar lo que a ustedes les guste. Vamos a predicar lo que Dios pone en nuestro corazón que les prediquemos. Ustedes oren por mí. Señor, te pedimos por el hermano Moisés, ayúdale, que él entienda, para que él sepa que tenga que traernos para el alimento del domingo. Ustedes oran por mí, mis hermanos de Nesa oran por mí, yo oro por mí, oro por ustedes, y pues Dios me dará la palabra. Hay veces, hermanos, que he traído una predicación, ¿y qué creen? Que ya estando aquí, la he cambiado. Y de repente predico algo que ni pensé que iba a predicar. Hasta que en el momento preciso Dios me dice: Moisés, no hables de eso, mejor habla de esto. Bueno, yo no sé de qué manera Dios obra en el corazón, yo no lo sé. De repente Dios me mete ideas que antes no me había metido. Yo digo: Señor, pues yo no sé. Luego me han preguntado: oiga, hermano, ¿y por qué dijo usted eso? Pues la verdad no sé. El asunto es que luego de repente digo cosas que no estaban escritas en el guión, en el script, y las digo, siempre y cuando que no sean palabras que contradigan a lo ya dicho o que contradigan a la palabra de Dios. Yo no sé de qué manera misteriosa de repente Dios puede poner en uno una palabra, y eso no lo digo respecto de los predicadores, lo digo respecto de todos. Ustedes están platicando con una persona, van a evangelizar a una persona y dicen: Dios, dame sabiduría para hablarle a esa persona, dame una palabra que sea de ayuda para esa persona, no sé ni por dónde empezar. Entonces ya empiezan a platicar con la persona y están buscando la oportunidad a dónde meterle la palabra, y en el momento menos pensado, como que Dios te ilumina y te dice: menciónale este texto, menciónale este otro, y de repente sienten ustedes la ayuda de Dios que les está dando para hablarle a esa persona. Pues lo mismo pasa con los que predicamos. Dios pone en nuestro corazón las palabras. Las Escrituras, cuando se interpretan fielmente, tienen que conducirnos a Cristo. Cuando una persona se acerca a Cristo y dobla sus rodillas delante de Cristo, esa persona ya aprendió. Dios nos muestra en su palabra nuestra necesidad de ser salvos, nuestra necesidad de Cristo. Y si Dios te muestra que necesitas a Cristo y te agarras de Cristo, ya aprendiste. Cuando aprendemos, qué precioso vemos a Cristo, como que brilla en medio de las Escrituras. Ahí está el Señor que me está llamando. Cuando ustedes entienden quién es Cristo y se someten a Él, cada vez que leen, entienden. Dios les ilumina para que entiendan. Y llega el momento en que dicen: no, yo ya no quiero leer otros libros, ya no quiero leer el periódico, no, yo ya no quiero leer aquello, a mí dame el alimento. Un puritano se estaba muriendo y sus hijos estaban ahí cerca de él, y le dice a uno de ellos: hijo, por favor tráeme el libro. Y le dice el papá, le dice el hijo: ¿cuál libro, papá? ¿Cómo que cuál, hijo? Dice: pues nomás hay uno. ¿Cómo que cuál libro? Padre, te damos gracias por tu palabra. Danos ojos solo para Cristo, danos más amor por tu palabra, más fe en tus promesas, y danos tu gracia, Padre, para apartarnos de todo pecado, y ayuda a los que están aquí que no son convertidos, ayúdales a convertirse, que se arrepientan y que crean en Él. Gracias, Padre, ayúdanos a todos en el nombre de Jesús. Amén.